Proclamando palabra profética. Hechos 7:51 dice: Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué no me detuvieron en el momento mismo que estaba tomando la decisión equivocada? Dijo un contrariado empleado a sus compañeros de trabajo en relación con la compra de unos productos que eran de baja calidad y tenían un alto costo. Es que tuvimos temor de que fueras a molestarte, le dijo uno de ellos. Situaciones como las de esta historia se repiten diariamente. Personas que necesitan que se les digan sus errores, pero aquellos que se dan cuenta de ello se abstienen de decirlo y permanecen callados por temor a ser rechazados. En el versículo que enunciamos al principio, nos damos cuenta de la actuación de un hombre que no tuvo temor de presentar la verdad y asumir las implicaciones de exponerla con toda claridad y firmeza. Nos referimos a Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. ¿Quién fue Esteban? El libro de los Hechos, en el capítulo 6, señala que fue uno de los 7 discípulos que fueron elegidos por la iglesia primitiva. El relato detalla que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y que, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos capítulo 6, versículos 5b y 8, en la versión Reina Valera 1960. Un grupo de judíos de la secta de los libertos y de las sinagogas de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia Menor, disputaron con Esteban, pero era tal la sabiduría de este discípulo que no podían refutarlo. Ante su impotencia, sobornaron a unos individuos para que lo calumniaran, diciendo que lo habían escuchado blasfemar contra Moisés y contra Dios, y que cambiaría las costumbres que venían de Moisés. Estos individuos soliviantaron al pueblo y lo llevaron precisamente al concilio de ancianos. Ahí, Esteban pronunció un poderoso mensaje en el que los redarguyó que resistían al Espíritu Santo y los acusó que ellos eran como sus padres, asesinos de los profetas que anunciaron la venida del justo. Y el texto dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7, 55 y 56. Esto desató la furia de los celosos judíos, y alebrestados, echaron fuera a Esteban de la ciudad y lo apedrearon, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7, 59 y 60. Aquí encontramos poderosas lecciones. Esteban era un fiel discípulo de Jesucristo. Tenía muy clara su vocación y llamado, así como el Señor lo había prometido. Él había recibido el poder y la unción del Espíritu Santo para proclamar que Jesús de Nazaret era el Mesías, el ungido de Dios. Fue este poder el que le dio la valentía y las palabras apropiadas para redarguir de su pecado a los judíos. Precisamente,
a aquellos que condenaron y llevaron a la cruz al profeta de Nazaret. Su palabra fue contundente y profética, pues no solo les demostró a los judíos, con el recuento histórico sustentado en las Escrituras, que Jesús era el enviado de Dios para salvación de su pueblo, sino que, como los profetas del Antiguo Testamento, los reprendió por la dureza de su corazón y los denunció como cómplices de sus padres que apedrearon y mataron a los enviados de Dios para darles el mensaje de salvación. Esto nos enseña que nosotros, como creyentes en Cristo, que tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, no debemos tener miedo de confrontar con la verdad del Evangelio a los pecadores, exhortándolos al arrepentimiento y advirtiéndoles de la ira divina y el juicio venidero si endurecen su corazón y rechazan a Jesucristo, el camino al Padre y a la vida eterna. Pero no solo eso, debemos tener también el valor de denunciar todo aquello que se oponga a la verdad del Evangelio y que someta a las personas y a las naciones a la opresión y la esclavitud de la ignorancia, de la maldad y la manipulación de las conciencias. Amigo que me escuchas, ¿eres de las personas que no tienen temor de predicar el Evangelio de Cristo aún a costa del rechazo, el desprecio e incluso la calumnia? ¿O eres de los que se avergüenzan de su fe en Cristo? Piénsalo con toda seriedad. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.